Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Hola, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio. Bueno, solo hay 6. ¿Sabemos algo de todos los demás? ¿Siguen en Semana Santa? Qué Bue- tirada, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos, como dice el dicho, salimos con los santos que haya. Así que vamos a ver, Henry Gómez. Henry todavía no llega. Cristian Araya. Ana María Gutiérrez. Bernardo Soto. Ociel Lobo. Presente. Gracias. Brenda Durán. Presente. Gracias. Lidia Alpizar. Aún no llega. Mauren aún no llega. Yendri Barrantes aún no llega. Mariano Porras. Aún no llega. Raquel Delgado, aún no llega. Tiffany Arias, Miguel Aquí estoy. Rojas. Ah, Aquí Tiffany ya es. está. Mm, Y Miguel también. Muy bien, gracias. Dino Turco también. Sí, aquí estoy. Diego Jiménez también. Muy bien. Auren Torres también. Mauren Torres. Gracias, Mauren. Muy bien, buenísimo. Ujú. Ahí se está uniendo Ana María. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar y recuerdan que habíamos quedado en este archivo, ¿verdad? El archivo que se llamaba arrastre y edición, combinar y centrar. Entonces, para que por favor lo abran y nos ubiquemos entonces donde habíamos quedado en el uso de la tecla control, ¿se acuerdan? Para copiar y pegar. Y ya habíamos hecho este último ejercicio, que era el ejercicio del pegado horizontal. Ahora vamos a movernos a la siguiente hoja, por favor, que se llama combinar y centrar. Ustedes se acuerdan que yo les dije que este comando ojalá no lo usáramos nunca. Sin embargo, bueno, es parte del temario y lo vamos a ver de una forma muy ligera. Lo que vamos a hacer es que vean que aquí en la celda A1, ¿verdad? Si nos posicionamos aquí en la celda A1, ustedes pueden notar que aun cuando el contenido de esa celda abarca A1, B1, C1, D1 y E1, la celda se llama A1. ¿Por qué se llama así? Porque es una celda o son celdas combinadas, ¿verdad? Esta herramienta que se llama Merchant Center, ustedes la pueden ubicar aquí en los comandos de alineación. Y entonces, por eso se convierte en una sola. Simplemente estando ahí, le decimos o le damos clic también al comando y vean cómo ya se desintegra, digamos, o sea, ya no están combinadas. Entonces volvemos a A1, B1, etcétera. La forma de usar esta herramienta es seleccionando todas las celdas y seleccionando el comando. Ahora, pues posiblemente algunos de ustedes la usarán en encabezados, en títulos. Yo lo que les pido es que por favor no la usen dentro de las bases de datos, ¿verdad? Si ustedes quieren utilizarla para combinar
encabezados o títulos, pues no hay problema. Pero por favor no la utilicen. Recuerden que ya lo vimos, esto es una regla de las bases de datos. ¿Ok? Vámonos a la siguiente hoja que se llama formatos especiales. Aquí arriba, pues igual ustedes podrían, si quisieran, ¿verdad? Combinar las celdas para tener un único encabezado en una única celda, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver es el formato de la celda. Vean, por favor, aquí a la derecha hay un cuadrito que dice que con la combinación de teclas Control+1 ingresamos al cuadro de diálogo que permite realizar cambios en el formato de las celdas, ¿verdad? Eso significa que si nosotros combinamos Control+1, se nos va a activar esta ventana. Ojo que el 1 tiene que ser el 1 que está arriba en el teclado sobre la letra Q, ¿verdad? Ese es el 1 al que se refiere la combinación de teclas. No va a funcionar si ustedes activan el 1 del teclado numérico. Esto que ustedes ven aquí. Profe, sí. ¿y para laptop? Porque a mí no me funcionó. Tiene que ser igual. Control 1 en laptop es igual. No hay una diferencia. La chapara yo, no gracias. funcionarte. Ok, bien. Entonces, les decía, ¿verdad? Que al presionar Control 1 nos va a aparecer esta ventanita que se llama formato de la celda. En el formato de las celdas, ustedes van a ver aquí 6 pestañas que incluyen, digamos, 6 categorías o 6 áreas del formato de la celda. ¿Ok? Entonces, vean que la primera se llama número. Normalmente está asociada a estos comandos de número. ¿Ok? La segunda, que se llama alineación, normalmente está asociada a estos comandos de alineación. Luego tenemos la tercera, que es fuente, que tiene que ver normalmente con estos comandos de fuente. Tenemos la que sigue, que es borde, perdón, la del borde, ¿verdad? Que está, pues, alineada a los bordes. Y por último, la de relleno, que también tiene que ver con el relleno de la celda, ¿verdad? O sea que estas pestañas que ustedes encuentran aquí normalmente contienen comandos que también van a poder ubicar acá. La de proteger no la vamos a ver en este curso, eso se ve hasta en el nivel intermedio, que es la protección de las celdas, de las hojas y de los libros, ¿ok? Pero bueno, aquí es donde nosotros, digamos, configuramos todo lo que tiene que ver con el formato de la celda, ¿verdad? Ahora, vean que aquí lo que nosotros vamos a utilizar son todos estos datos que están en esta base de datos, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar esta ventana porque lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los datos de la columna que se llama estatus de envío. ¿Ok? Por favor, seleccionen todos los datos de esa columna. Y entonces, ustedes pueden ver que en el encabezado aparece como un cuadrito, un comentario que dice cambiar el tipo de letra y su color, aplicarle formato de negrita, centrar el contenido de las celdas y rellenar con color amarillo. Vamos a hacer esas 4 cosas que nos pide ahí. Entonces, lo primero dice cambiar el tipo de letra. Recuerden que aquí arriba es donde ustedes pueden modificar lo que es la letra, ¿verdad? Ustedes podrían cambiar aquí el tipo de letra, aquí el tamaño de forma automática. ¿Ok? Entonces, ahí donde estamos, vamos a cambiarle, por ejemplo, vamos a seleccionar un tipo de letra que se llama Arial Nova. ¿Ok? Entonces ya cambiamos el tipo de letra. Le vamos a poner un color a la letra que sea como un azul oscuro, ¿verdad? Para que también pues prueben ese comando. Luego dice que le apliquemos un formato de negrita, que centremos el contenido de las celdas. Estos son los comandos de alineación, entonces ahí ustedes pueden
alinear a la izquierda, alinear a la derecha, alinear al centro, alinear arriba o alinear abajo. ¿Ok? Y luego dice, déjeme ver aquí, rellenar la celda con color amarillo. Entonces, vean que eso que acabamos de hacer se llama formato de la celda. Hay gente que utiliza una palabra que a mí no me gusta, que es como maquillar la celda, ¿verdad? O sea, es como cuando uno, ¿verdad? Asocia con el maquillaje de un rostro. Pero a mí no me gusta porque ustedes saben que en Excel y en finanzas la palabra maquillar tiene que ver con alterar los datos, ¿verdad? Entonces, por eso hago esta aclaración porque hay gente que le llama así, pero la forma correcta de hablar de esto es formato de la celda, ¿ok? Para que ustedes vean que lo que están es modificando el formato más no el contenido. Muy bien, vamos a pasarnos a la siguiente columna que dice fecha. Vean que ahí, aunque ustedes no lo crean, lo que hay son fechas. Pero lo que pasa aquí es que tienen un formato de número, ¿verdad? Entonces, cuando alguien metió la fecha, le puso un formato de número y entonces ustedes lo ven con el código básico de formato de número. Vámonos, por favor, a este cuadrito que ustedes ven aquí arriba y le van a poner fecha corta. Y vean cómo ya tiene un formato de fecha corta. Cuando ustedes se encuentren en una base de datos, una columna que diga fecha, ¿verdad? Y ustedes vean que el formato no tiene como mucho sentido, revisen primero si es que tiene un formato de número, porque el dato se ingresó como una fecha, fue que se alteró de alguna forma el formato. Entonces, este formato de fecha, no recuerdo quién me lo preguntó, creo que la última vez que hablamos, alguien me preguntó acerca del formato, pero bueno, vamos a ver, aquí es donde vamos a ver cómo editar los formatos. Lo más importante, y ustedes me van a escuchar esto muchas veces a partir de este momento y mientras hagamos este ejercicio, se los voy a decir muchas veces porque es importante estarlo resaltando. Y es el contenido de la celda, ¿ok? Vean que ahí estamos posicionados en la celda B4, ¿verdad? Este es el contenido de la celda. Vamos a modificarle el formato, pero el contenido va a permanecer siempre intacto, ¿ok? El contenido no lo vamos a tocar. Vamos a seleccionar todos los datos de la columna fecha y vamos a activar el cuadro de formato de celdas, control 1. Ahí Excel es muy inteligente, entonces Excel ya desde el principio nos ubica en la categoría de fecha. O sea, Excel identifica los datos que tenemos seleccionados y dice, ok, esto que hay aquí es una fecha. Entonces, de una vez, vean que nos ubica en la pestaña de número, porque eso es un número, pero en la categoría de fecha. Ahora, en esta ventana hay algunas cosas importantes que ustedes siempre tienen que tener pendiente. Primero, la muestra. La muestra siempre va a estar asociada al primer dato seleccionado. ¿Ok? O sea, profesora, ¿sí? perdón, Sí, Raquel. ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, gracias. En mi caso, digamos, no me tiró propiamente a fecha, o sea, le di control 1, no me tiró a fecha. ¿Será porque no me posicioné? Porque sí marqué los datos, pero no sé si tenía que posicionarme en algún lugar específico. No, en realidad, digamos, aquí lo que hicimos fue, primero le dimos un formato de fecha corta, ¿verdad? Ajá, a la primera celda. Ujú, yo lo hice. A todo. A todo. Ok. Entonces tal vez eso fue lo que me Ujú. faltó, porque solo se lo di a la primera. No. Entonces seleccionamos todos los datos de la columna fecha, Ok, les ahora damos sí. formato de fecha corta, los Ahora sí. volvemos a... Ok, listo, Eso fue. buenísimo. Ujú. Ok, Gracias. con gusto. Entonces, ¿verdad? Les decía que nos ubica en fecha, nos ubica la muestra y además nos ubica en la lista, digamos, de plantillas o formatos que ya Excel tiene por default, ¿verdad? Entonces, esta lista en la que nos podemos mover con esta barra de desplazamiento
esta lista nos muestra, por ejemplo, varias formas en que nosotros podríamos presentar el dato. ¿Ok? Vean la muestra. La muestra de origen es esta, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo cambio al formato 2, vean que la muestra ya cambia, ¿verdad? Cambia a ese formato. Igual podemos bajar, vean que aquí abajo hay otros formatos, entonces seleccionamos uno de esos formatos y ya el formato va a cambiar. Y esto es lo que les dije que les voy a repetir. Vean que en este momento nosotros seleccionamos uno de estos formatos, así se va a ver esto, pero el contenido de la celda permanece intacto, o sea, él no se va a modificar. Vamos a ver si es cierto. Seleccionen, por favor, cualquiera de esos formatos, le dan a aceptar. Cuando les aparecen así muchos números, eso es porque el tamaño de la celda es, perdón, el ancho de la columna es menor que el contenido. Entonces, lo único que tienen que hacer es darle doble clic entre la B y la C para que les ajuste el ancho al contenido. Entonces, vean, vámonos de nuevo a la celda B4. Vean que lo que nosotros estamos viendo es diferente, ¿verdad? Ya vemos otro formato, pero el contenido de la celda está intacto. No le tocamos absolutamente nada, ¿ok? Lo que cambiamos fue el formato. Bien, vamos a volver a seleccionar todos los datos de la columna fecha, control 1. Y resulta que entonces vamos a modificarlo y le vamos a poner texto. O sea, no nos sirve ninguno de estos formatos o propuestas o prototipos que nos da Excel. Eso no es lo que nosotros necesitamos. Hay que personalizarlo. Entonces, ahí donde estamos, nos vamos a ir a la última pestaña o a la última categoría de la pestaña número que se llama personalizada. Creo que se llama custom en inglés. Entonces, eso significa que vamos a personalizar, o sea, la vamos a poner como nosotros queremos. Lo primero que tienen que hacer es borrar el contenido que está en tipo, ¿ok? Ahí ustedes le dan borrar y observen lo que pasó con la muestra. La muestra regresa a su formato de origen, o sea, al número. ¿Se acuerdan que había un número ahí? Ese es el formato de origen, simplemente es la fecha, pero en un formato de número, o sea, no tiene ninguna codificación. Lo que vamos a hacer es poner un código para que ese número se vea como una fecha. Entonces, aquí donde nosotros borramos el tipo es donde hay que empezar a escribir nuestro formato. Entonces, ojo, vamos a usar 3 letras para todo esto. La letra D, la letra M y la letra Y. Vean lo que pasó en la muestra. O sea, yo solo puse D, M, Y y él reconoció con la D la fecha, con la M el mes y con la Y el año. Vean que la fecha es precisamente la primera seleccionada en la base de datos, 19 de junio del 2014. Eso lo hice así de sencillo para que ustedes nada más vean cómo esas letras son los caracteres que vamos a usar para personalizar. Ahora, los podemos usar de varias formas. Por ejemplo, la D se refiere a day, de día, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, y a date, de fecha. Entonces, la D la vamos a utilizar para esas dos cosas, para definir el día y para definir la fecha. Entonces, vean que si, por ejemplo, ustedes ponen ahí 3 o 4D, ya pasó de 19 a jueves. ¿Ok? Si yo pongo un espacio y pongo la D, ya ahora dice jueves 19. Entonces, vean cómo en la muestra se va reflejando lo que yo voy codificando. Entonces, la letra D, sencillo, para día y para fecha, ¿ok? Ahora, yo podría poner solo 3D
y lo que me pone es el diminutivo de la fecha. Vamos a ponerle 4. Si yo pongo solo una D y el dígito o la fecha es de 1 a 9, entonces me va a poner 0, 1, 0, 2, 0, 3. Pero como la fecha es 19, vean que con solo que yo ponga la D, él ya me reconoce los dos caracteres. ¿Ok? Véanlo en la siguiente, en la M. La M solo puse una y como es junio, me puso 6. Si yo pongo 2 M's, me pone 0,6. Si yo pongo 3M, me pone el diminutivo del mes. Y si yo pongo 4M's, me pone el mes completo. Y con el año pasa muy parecido. Con una Y me reconoce los dos últimos dígitos del año. Con 2 Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque si el año fuera 2003, entonces sí me pone 0,3. Pero como es 14, con solo una. Y con 3 Y me reconoce todo el año. Entonces vean que ya ahí llevamos jueves 19 junio 2014. Ahora, resulta que yo quiero, bueno, voy a hacer una aclaración. Como ustedes tienen, bueno, para los que tengan el software en inglés, el orden de las fechas es distinto. Ustedes tienen que poner mes, día, año. ¿Ok? Porque si no, pues no se los va a reconocer. Vamos a meterle texto a esa fecha. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ahí diga, hoy es, al puro principio. Entonces, vamos a abrir comillas, vamos a poner hoy es y cerramos comillas. Vean que eso se ve en la muestra. ¿Sí? Adelante. Siempre se tiene que poner DMY. Si yo le cambio el orden, entonces no. Es que le entendí que uno tiene que poner mes, día, año, pero aquí lo estaríamos poniendo en otro orden. Claro. O sea, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, ahorita, como estamos haciendo el ejemplo en español, entonces ese es el orden que yo tengo que poner en español. Pero los que tienen el software en inglés, posiblemente lo que van a necesitar es poner primero el mes, después el día y después el año. ¿Ok? Porque ese es el formato de fecha en inglés. ¿Ok? Vean que igual yo lo pongo y a mí se me cambia porque yo lo tengo en español, pero en inglés no funciona igual. O sea, ustedes sí tienen que poner primero el mes. Eso es a lo que me referí. ¿Ok? Pero bueno, lo voy a dejar así, digamos, para que más o menos parezca. Ahora, al principio, vamos a ponerle hoy es, entre comillas. ¿Ok? Hoy es. Cuando yo voy a insertar un texto dentro de un formato de fecha o dentro de un formato personalizado, siempre tengo que ponerlo entre comillas, porque de lo contrario, lo que va a suceder es que Excel le va a dar un valor a ese carácter. O sea, si yo no le pongo las comillas, Excel va a creer que yo le estoy metiendo formato a lo que sea, a la fecha, al texto, al número. Y entonces no va a entender que es un texto y le va a dar un valor. ¿Ok? Véanlo de esta forma. Voy a cambiar un momentito. Ok, vean que yo puse, hoy es entre comillas, jueves 19. Ese D lo puse entre comillas, porque si no, no me lo reconoce. De hecho, vean lo que acabo de poner. Vean la muestra. La muestra me pone hasta junio bien, ¿verdad? Pero vean que yo no le puse al del, no le puse comillas. Entonces, ¿qué hace Excel? Le asigna un valor. Le asigna a la D un valor, a la E un valor y a la L un valor. ¿Ok? Y por eso, pues, para eso está la muestra, para que ustedes vayan viendo
la construcción del formato y digan, ay, algo me falta ahí. Claro, lo que me falta son las comillas del. Entonces, ahora sí, vean cómo se ve la muestra. Hoy es jueves 19 de junio del 2014. Si en este momento yo le doy aceptar, todas las fechas de la columna fecha o de la columna B van a tomar este formato. Así se van a ver. Vamos a ver si es cierto. Le decimos aceptar y efectivamente vean cómo a todos debería aparecerles ese formato completo. ¿Ok? ¿A todos les funcionó? ¿Sí? Muy Sí. bien. Profe, yo tengo una duda. Por favor. En este caso, digamos, si yo solo marqué la primera y yo quiero, o sea, solo se me modificó la primera, pero quiero agarrar el formato para las otras, igual me va a servir cuando uno se para como en la esquinita y lo jala. Sí, esa es una forma. Y la otra es con el copiado de formato. ¿Se acuerda? Que esta brochita que está arriba en el portapapeles. Ahora, lo ideal en este tipo de procesos, para que lo sepas Ana María y todos, es seleccionar todos los datos de una. O sea, que usted cuando vaya a alterar o a modificar el formato de una celda, de una vez seleccione todos los datos, ¿verdad? Eso es obviamente lo recomendado. Muy bien, entonces vean que ahí ya tenemos el formato y así es como se puede personalizar, ¿ok? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, vámonos a la siguiente columna y vamos a seleccionar todos los datos de la columna kilos, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que queremos aquí es, digamos, ponerle, permítanme un segundito. Listo. Vamos a ponerle la palabra kilogramos o el diminutivo de kilogramos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer ahí? Seleccionamos todos los datos, control 1. Vean que de nuevo nos dice, ok, estos datos pertenecen a la categoría número y tienen un formato general. O sea, el número no tiene ahí como mayor cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí en general podemos ver la muestra y la muestra ya dice que es el 63. ¿Se acuerdan que les dije que siempre refiere al primer dato? Entonces, lo mismo, como lo que queremos es personalizarlo, entonces vamos a irnos a la categoría personalizada y en el mismo lugar donde dice tipo, ahí vamos a borrar lo que dice y empezamos a configurar. Ahora, cuando se trata de número, ¿verdad? Hay dos posibilidades para representar a un número. El 0, vean que si yo pongo 0 en el tipo, el 63 no se modifica. Y si yo pongo el signo de numeral, tampoco se modifica. Porque significa que o 0 o numeral son el carácter que representa a un número. ¿Ok? Entonces, ahí yo voy a dejar el numeral. Y entre comillas voy a poner el diminutivo de kilogramos. ¿Lo ven? Entonces, observen la muestra. La muestra dice 63 kilogramos, aunque, y ya lo vamos a ver, eso nunca se va a ver en la celda. Eso es el formato de la celda. Es una forma en que yo lo hago visible, pero que no toca el contenido de la celda, o sea que no lo altera. ¿Hay alguien a quien no le funcionó el espacio entre numeral y kilogramos? Yo no lo he hecho. Ok. Vamos a darle ahí a aceptar, por favor, todos le damos a aceptar. Sí. Y entonces posicionémonos en la celda C4.
vean que el contenido de la celda permanece intacto, pero lo que yo veo es 63 kilogramos. ¿Ok? Eso es formato de la celda. Cuando yo configuro o personalizo la forma en que lo voy a ver sin tocar el contenido de la celda. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante esto que yo les estoy insistiendo en no tocar el contenido de la celda? Bueno, porque si yo quiero sumar, por ejemplo, todos esos kilos, yo simplemente le doy sume, ¿verdad? Vean que ahí lo que yo hice fue sumar todos los kilos y lo que se ejecuta es una suma. Ay, lo que se ejecuta es una suma. ¿Por qué? Porque Excel lo que hace es, va y busca todos estos montos y los suma. Y entonces dice, bueno, voy a sumar desde la C4 hasta la C11. Pero, vámonos por favor a la celda C4 todos. Si yo modifico esa celda con un dato alfanumérico, o sea, que tiene número y que tiene letras. Vamos a escribir ahí 63 KGS, igual. Vean lo que pasó en la suma final. Ahí, aunque está sumando las mismas celdas o el mismo rango, el valor es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque Excel le asigna un valor a la K, un valor a la G, un valor a la S. Todos los caracteres en Excel, todo suma, todo cuenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Profe. Ajá. No, es que no sé si iba a decir la respuesta a mi pregunta, que si es que, digamos, no lo toma en cuenta o que de alguna manera suma los caracteres o no toma en cuenta el 63. No, es que aquí no dice 63, ahí dice 63 espacio KGS. Ese es el contenido de la celda. Entonces Excel va a valorar todo el contenido. Lo ideal es que ahí solamente esté el 63. Entonces vean que ahí lo que yo veo, o sea, el contenido de esa celda es 63. ¿Por qué yo veo el KGS? Porque yo personalicé el formato precisamente para que se viera así. Pero entonces, de aquí la importancia de que ustedes no alteren el contenido de la celda. Simplemente, si ustedes lo que quieren es que se vea distinto, pues entonces personalizan el formato de la celda. ¿Ok? Vean lo mismo. ¿Sí? Profe, la única forma, digamos, para hacer eso y llegar ahí es justamente con control 1 y luego probar cambiar el formato. ¿Cómo así la única forma? O sea, solo con control 1 puedo entrar a esa parte de No, formato de la celda. no, en la pestaña de inicio, Ah, aquí en ok. los comandos de celdas, donde dice formato, ves que al final hay un comando que se llama formato de celdas. Es lo mismo. Ujú. Sí, es solo que el control 1 es la forma rápida, ¿verdad? Ujú. Para entrar. ¿Ok? Ok. Muy bien. Ahora, entonces les decía, ¿verdad? Que aquí, cuando ustedes tengan en una celda números, es importantísimo que no los alteren, o sea, que no les metan nada, que se mantengan limpios, ¿verdad? Porque esos datos ustedes después los van a utilizar o los pueden utilizar para otras cosas. Muy bien. Vámonos a la siguiente columna que dice... Profe, una pregunta. Sí, Henry, Digamos, adelante. donde está la sumatoria, los 260 kilos, Ajá, yo ajá. dejo esa celda en blanco y agrego 4 kilos en la que sigue, el formato igual lo copia. Ok, usted dice que ahí yo ponga 4. No, Bueno, no más. Ahí dejarlo en blanco y la que sigue poner 4. ¿no? No, pero si uno copia, digamos, Si usted arrastra el formato, ajá. sí, Ok. sí, correcto. Ahí, digamos, yo lo que hice fue una suma para explicarles, ¿verdad? El por qué es importante dejar los datos en ese formato. Ahora, más adelante, ya cuando vayamos avanzando, ustedes van a ver o yo les voy a explicar que lo que yo hice, ustedes no deberían hacerlo. O sea, uno nunca debe ejecutar
sumatorias al final de una columna, ¿verdad? La forma de hacerlo es distinta, pero ya eso lo vamos viendo más adelante. Ok, por ahora en este nivel básico, digamos, si ustedes ocupan hacer una sumatoria, la hacen ahí. El único cuidado que tienen que tener es que si usted hace ahí una sumatoria, pero todavía le hacen falta datos, pues no va a seguir cargando a partir de la fila 13, ¿verdad? Sino que elimina esto de aquí y empieza a cargar en la fila 12, luego la 13 y así sucesivamente, porque recuerden que entre más compactos estén los datos, mejor estructurada está la base de datos. Yo tengo otra duda. Sí, adelante. Digamos, bueno, yo veo que a usted le suma 200 y resto, pero a mí me suma 197. ¿Por qué tal vez a usted no le esté tomando el menos, pero a mí sí? Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Correcto. Es posible que a usted le está sumando 197 porque usted dejó arriba el dato alfanumérico. O sea, usted no lo cambió a 63, sino que, bueno, no sé si repitió lo que yo les dije que hicieran, usted me dejó arriba el 63 KGS. Vea que a mí me da 197. En cambio, yo ahora ya lo arreglo a 63 y ya me da los 260. Por supuesto que me está ejecutando la resta del 96. No, pero sí está bien. Sí, ajá. Déjame ver tu pantalla, porfa, Ana María. Ok, ya me toque, ya le comparto. Uh-huh. ¿Alguien tiene calor o solo los mayores de 45? Sí, está haciendo calor. Véalo. Muy Cuando bien. logra ver. Sí. Okay, yo lo tengo acá. Espera. Ciérreme ahí. Con solo que usted esté ahí posicionada, ya yo sé que en la celda C4 no dice 63, dice 63 KG. Vea la barra de fórmulas. ¿Lo ve? Ajá. Aquí. Ajá, quítele el KG, solo déjele el 63. Ajá, ahí está. Qué raro. Y vea, si yo le doy aquí control Z, ¿verdad? Ajá. Y yo le doy aquí y vea que tiene esto. Claro, porque es que esa celda está configurada para que tenga eso, pero usted en el contenido le dejó la K y la G. Si usted se los quita, usted ahí va a ver solo 63. Usted no ve 63 KG. Qué difícil. Y si hay una base de datos y alguien hace eso, ¿cómo va a notar uno ese error? No, ¿cómo? No entendí la pregunta. Digamos, si yo tengo la base de datos y yo llegué y metí ese 63 KG así manual y yo voy y reviso y veo que la celda está con ese formato, o sea, ¿cómo logro yo detectar ese tipo de errores en una base de datos un poco más grande y que yo tal vez no he hecho? Ajá, así como yo lo hice, viéndolo. O sea, viendo la barra de fórmulas. Hay que revisar uno por uno, digamos. Habría que revisar no una por una. No exactamente, pero digamos, vamos a ver, ese pensamiento que ustedes tienen efectivamente es lo complicado de no hacerlo bien. O sea, cuando alguien mete datos alfanuméricos en una celda. Por eso es que estamos viendo esto, para que no lo hagan. Pero la forma en realidad es que usted puede, digamos, hacer como una revisión. Bueno, eso se ve después como con una fórmula, pero así sencillo, ustedes pueden hacer como una navegación rápida a través de las celdas y asegurarse que solo haya números, ¿verdad? Hay una función. Con el find. Lo que pasa es que. Find KG. Y no, lo tira porque, a la celda que tiene. Sí, pero es que no, digamos, No, porque es en el contenido, no en la celda como tal. No, es que, o sea, el principio está bien, digamos, él dice, bueno, búsqueme si en algún lado dice KG, ¿verdad? Esa es como la aplicación del find. Pero en realidad, pues tampoco tiene como mucho sentido porque realmente
o sea, le va a buscar todas las KG que hay en toda la base de datos. O sea, realmente el objetivo Que es no que es- no lo carguen así, ¿verdad? El objetivo es ese. Ahora, mientras ustedes están revisando una base de datos, pues les va a tocar, si se encuentran en eso, les va a tocar hacer, ¿se acuerdan que con las teclas de avanzar y retroceder, nosotros vamos por bloques, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer como una vista rápida de las celdas. Esa es una. La otra, sinceramente les digo, es así como lo hicimos, seleccionan todos los datos y le ponen el formato y ya. O sea, para que no tengan que andar buscando si en alguna celda a alguien se le fue un dedazo. Porque no es tan sencillo como de ubicar. Sí, Y tengo otra duda. sí, dale, Si dale. realmente yo tuviera, o sea, tengo ese valor negativo, ¿por qué él realmente no me resta ese valor negativo? Sí lo está Sí lo está restando. ¿Sí le restando. está restando? Ay, soy yo la que dice mal entonces la información. Qué vergüenza. Sí lo Ok, está listo, listo. restando. No te preocupes. Ujú. Ok, muy bien. Ya nos movemos entonces a la siguiente, ¿verdad? Que dice importe en dólares. Entonces, aquí lo que queremos es que el monto vaya acompañado de la moneda, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Seleccionamos todos los datos de la columna importe en dólares. Vámonos a control 1. Entonces, él identifica que esto es un número general, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a la moneda, quiero que vayan a la categoría de número. Porque aquí vamos a ver dos elementos importantísimos de un número. El separador decimal y el separador de miles. Vean que en la categoría número tenemos esos dos separadores. Primero, ustedes pueden decirle si quieren 1, 2 o 0 decimales. Ok, yo le voy a poner ahí 0 decimales. No quiero que el dato tenga decimales. Y si ustedes quieren un separador de miles, entonces activan esta cajita, ¿verdad? El check ahí donde dice separador de miles. Aquí abajo están los formatos para números negativos. O sea, si dentro de todos estos datos que yo tengo seleccionados hay un número negativo, yo quiero que me aparezca en rojo y entre paréntesis. Y cuando digo yo, literalmente me refiero a Carmen Víquez. ¿Por qué? Porque sus computadores puede que no tengan esa misma configuración, o sea que a ustedes no les aparecen estas 4 opciones como a mí, por la razón que sea, porque sus computadores están configurados de forma distinta. Entonces, ahí es donde seleccionamos cómo quiero que me aparezcan los números negativos. Vean que aquí hay un menos 570, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí para que ustedes vean cómo funciona, ¿ok? Muy bien. Ya seleccionamos la categoría de número. Nos movemos a la siguiente, que es la categoría de moneda. Y entonces, en esta flechita, nosotros podemos desplegar todas las monedas que existen. Entonces, vamos a buscar una que se llama dólares inglés Estados Unidos. Vean que ya en la muestra nosotros podemos ver cómo se va a ver ese dato. ¿Ok? Lógicamente que en la muestra no vemos el separador de miles. ¿Por qué no vemos el separador de miles? Porque el primer dato está por debajo de 1000, ¿verdad? En 900. Vamos a darle a aceptar y vean cómo efectivamente todos mis datos ya se ven con la moneda y además mi número negativo se ve con el formato que yo elegí. Vámonos a la primera celda, por favor. Vea, Ana María, ahí está el 900 intacto. O sea, nada, no tocamos el dato no sufre ninguna alteración, no le agregamos nada. Lo que yo veo es distinto porque yo configuré un formato distinto de la celda, pero el contenido permanece intacto. ¿Ok?
¿A todos les funcionó? Bien. Muy bien. Vamos a movernos a Sí, la... pero ese negativo no me sale negativo. No me sale en rojo. Ajá, porque escogiste otro formato. Me imagino. Yo tengo una pregunta. ¿Hace favor. diferencia si yo le pongo dólares de Estados Unidos o hay varias opciones de países? O sea, ¿en qué cambia eso? No, en realidad usted elige la moneda que usted quiera. Yo puse dólares Estados Unidos porque me imagino que es la que está configurada en sus equipos, pero yo pongo dólares español y igual no pasa nada. Okay. ¿Okay? O sea, vamos a ver, la respuesta es importante que utilicen la moneda que está configurado su equipo, ¿verdad? Pero la diferencia no es tan sensible, digamos, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con colones, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar todos los datos de la columna colones, vamos a darle control 1, vamos a decirle que le ponga 2 decimales, que use el separador de miles y que la moneda sea el colón. Ustedes bajen, 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 bajen. Después de los euros, cuando ya terminan los euros, ustedes van a encontrar una moneda que es el colón que dice Español Costa Rica. Entonces van a seleccionar esa opción y le van a decir aceptar. ¿Ok? Observen que ya tenemos todo en colones. Incluso el monto que está en negativo, yo no seleccioné ningún formato, lo dejé, o sea, él se quedó exactamente igual. Ahora, observen que tanto aquí como aquí, la moneda está pegada al número, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vemos es que la moneda está pegada al número. Si ustedes quisieran en este caso, por ejemplo, alinear, ¿verdad? Vamos a seleccionar todos los datos. Ustedes los quieren alinear a la izquierda, pues entonces ustedes se van ahí arriba a los comandos de alineación, seleccionan izquierda y ya los alinearon a la izquierda. Si los quieren volver a poner a la derecha, los ponen a la derecha. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un formato en Excel que se llama formato de contabilidad. Ese formato tiene algunas características que no son personalizables, o sea, nosotros no podemos hacer ningún cambio. Ese es el formato, así queda. Ok, vamos a ver cómo funciona. Por favor, seleccionen todos los datos de la columna colones. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a usar los comandos que están aquí en el grupo de comandos de número. Vean, por favor, que aquí a la izquierda tenemos los comandos para decimales. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran quitarle los decimales que le dejamos a estos, pues entonces simplemente con esos comandos agregan o eliminan decimales. ¿Ok? Ahora, a la izquierda, ustedes van a encontrar un comando que en mi computador se ve como 3 ceros, pero es posible que en algunos de sus computadores se vea como una coma, ¿ok? Ese separador de miles, así se llama, digamos, se llama separador de miles o millares. Vean que si yo le doy clic al estilo millares, por favor le van a dar clic, pasaron dos cosas. Lo primero que pasó es que me hizo una separación de miles. Lo segundo que pasó fue que aunque yo no le había puesto decimales, él le agregó 2 decimales. Y lo tercero que pasó fue que le quitó el formato de la moneda. ¿Por qué se lo quitó? Porque cambió al formato de contabilidad. Y para que yo le pueda poner una moneda al formato de contabilidad, lo tengo que hacer de otra forma. ¿Ok? Yo me puedo ir aquí a este billetito que ven ahí. Puede ser que algunos de ustedes lo que tengan es un signo de dólar, no un billetito, ¿verdad? Sino un signo de dólar. Y entonces ahí yo le doy clic. Voy a buscar igual
digamos, el de colones y lo voy a seleccionar. Pero ustedes también pueden darle control 1. Vean que en la categoría de contabilidad, aquí donde dice símbolo, ustedes pueden seleccionar la moneda, pueden escoger otra moneda y le dan a aceptar. Ahora, ojo a las diferencias. 1, el signo de dólar está alineado a la izquierda y el monto a la derecha. Eso no lo pueden cambiar. No lo pueden cambiar. Eso es parte del formato de contabilidad. Lo otro que no pueden cambiar es la alineación del dato. Vean que si ustedes seleccionan todos los datos, los quieren centrar, los quieren poner a la izquierda, no les va a funcionar. El dato está así alineado. Tercera cosa, posiciónense en la primera celda, en la E4, y digiten 0. El formato de contabilidad no coloca 0. Cuando un valor de una celda sea 0, va a colocar un guión. Eso es formato de contabilidad. No me acuerdo si dentro del grupo hay alguien que trabaja en contabilidad o algún contador. No recuerdo, pero bueno, es muy posible que los que están en contabilidad utilicen este formato porque no sé si ustedes saben, pero cuando uno presenta, por ejemplo, estados financieros de algo, el formato debe ser con estas características que tiene el formato de contabilidad. Entonces Excel, como se utiliza tanto en contabilidades, ¿verdad? Ya nos regaló un formato específico que se llama contabilidad que tiene todas estas características. ¿Ok? Muy bien. Última columna dice pegar formatos. Entonces, otra, digamos, otra vez hago referencia a la pregunta de Ana María. Ana María dice, profe, es que yo solo le puse formato a la primera celda. Bueno, no importa. Vaya a la brochita, copia el formato, se lo pega a todas las demás y ahí usted puede obtener el formato de la celda. ¿Ok? ¿A todos les funcionó? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a formato de la celda y formato personalizado? Muy bien. Bueno, nos vamos a la última hoja de este libro y aunque esto ya lo habíamos visto, lo vamos a repasar. Se van a posicionar ahí en la celda A14. Vean que dice reporte de utilidades. Entonces, voy a entrar a la celda. ¿Se acuerdan que con F2 yo puedo poner la celda en modo de edición? Y entonces le voy a poner reporte de utilidades 2022-2023. ¿Ok? Pero yo quiero pasar este 2022 al segundo renglón. Entonces, me posiciono aquí delante del 2022 y combino las teclas Alt, Enter. Cuando yo le doy Alt, Enter, yo genero un segundo renglón en la misma celda. ¿Ok? Vean que no tengo por qué separarlo, sino que en la misma celda genero un segundo renglón. Y si todavía quisieran un tercer renglón, pues entonces ahí le dan Alt Enter y ponen tercer renglón. ¿Ok? Esa es la forma en que nosotros en una celda podemos generar varios renglones. ¿Ok? Repaso la regla que vimos en las reglas de bases de datos, ¿verdad? Los encabezados siempre tienen que estar en una única celda, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta aquí? Bien, vamos entonces a cerrar este archivo, por favor. Y lo vamos a mover a nuestra carpeta de ejecutados. Y vamos a abrir el archivo 2.1 arrastre y relleno. Muy bien.
Bien, son las 4:25. Vamos a hacer el receso ya para no cortar el siguiente ejercicio. Y entonces nos vemos en 10 minutos a las 4:35. Por favor, estírense, tómense algo y ya nos vemos. Gracias. Carmen, Señor, yo sí vine por aquello. ¿quién? Cristian Araya. Cristian. Ah, ok, Cristian, no te había visto. Es que no veía quién me estaba hablando. Muy bien. Yo también, profe, Henry, Ajá, por ¿se aquello. acuerdan? Porfa, nada más les recuerdo que me tienen que poner un mensajito en el chat, ¿verdad? Cuando llegan tardecillo, entonces me avisan por el chat. Gracias. Gracias. Profe, yo no le dije nada, pero ya Yo, estaba. yo tampoco dije nada. Bueno, se acuerdan. Gracias. Ok. Ok. Sí.
¿Me escuchan ya? Sí. Listo. Muchas gracias, perdonen, es que no me estaba funcionando. Bien, vamos entonces a repasar la lista de asistencia. Ujú. Henry Gómez, Presente. Cristian Araya, Sí vino. Ana María Gutiérrez, Bernardo Soto, Ociel Lobo. Presente, profe, Bernardo. Ahí. Ajá, voy, a ver. Bernardo, ¿sí está? Sí, profe. Llegué Ah, ahora, ok. pero se me olvidó igual informar en el chat. Listo, gracias. Ociel también, Brenda Durán. Ahí está Brenda. Lidia Alpizar. Presente, profe. Gracias. Yendri Barrantes. Presente, profe. Gracias. Ah, Mauren. Yendri, aquí está. Mauren. Presente, profe. Gracias. Mariano Porras. Aquí estoy. También llega un poquitito tarde. Gracias. Raquel Delgado. Presente también. Llegué Gracias. 5 minutos después. Tiffany Arias. Presente. Ujú, gracias. Miguel Rojas. Presente. Dino Turco. Aquí estoy. Gracias. Diego Jiménez. Sí, profe. Listo. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar. Y estábamos en el archivo de arrastre y relleno, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan que en algún momento yo les mencionaba que hay formas fáciles de completar o de rellenar una base de datos. Vamos a ver estas diferentes maneras y aunque los encabezados exactamente no tienen como nada que ver entre sí, pues la idea es irle dando forma a una base de datos, ¿verdad? Con varios ejemplos. Lo primero que vamos a completar es la columna de periodo. Resulta que muchas veces nuestras bases de datos inician con un consecutivo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, a veces la gente empieza a rellenar, ¿verdad? Entonces pone el 1, pone el 2, pone el 3. Pero vamos a suponer que ustedes ya saben que su base de datos va a tener más o menos como unas 50 filas. Entonces, vamos a escribir el 1, ahí. Vamos a quitarle los decimales, no sé por qué los tiene. Y entonces nos vamos a posicionar en la esquina inferior derecha de esa celda. Observen que digamos, el cursor del mouse, ¿verdad? Se convierte como en una crucecita negra. Como es la primera columna, nosotros no podemos hacer un relleno automático. Hay que hacerlo manual. Entonces, vamos a darle clic sostenido. Eso significa que le damos clic, no lo soltamos. Y vamos a bajar hasta la última fila que encontremos con borde, hasta la 52. ¿Ok? Y ahí soltamos. Lo que acabamos de hacer fue copiar el dato en las 50 filas. Pero observen que aquí abajo nos aparece como un cuadrito que se llama opciones de autorrelleno. Entonces, vean que ahí dice copiar celdas, serie de relleno, rellenar formatos, etc. Vamos a seleccionar la segunda opción que dice serie de relleno. Ok, vamos a darle clic a la serie de relleno y observen lo que pasó. Ya desapareció el 1, entonces él convirtió todo lo que habíamos copiado en una serie. Del 1 hasta el número 49. ¿Ok? Eso es una forma rápida de hacer un relleno, digamos, numérico, por ejemplo. ¿Ok? Vámonos a la siguiente columna. Y vean que ahí dice fecha inicial. Vamos a poner la fecha de hoy. ¿Ok? Hoy es 11 de abril. Igual, vean que vamos a poner formato de fecha corta. Ah, puse primero, es 11.
11 de abril. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a suponer que ustedes quieren rellenar todas esas celdas con la misma fecha. O sea, los 50 ingresos de hoy van con la fecha de hoy. Nos posicionamos en la esquina inferior derecha. Como ya estamos en la segunda columna, aquí no es necesario hacerlo manual. Ya aquí podemos empezar a hacerlo de una forma automática. Simplemente le vamos a dar doble clic en la esquina inferior derecha. Entonces, al darle doble clic, vean lo que pasó. Él me hace un relleno. Ahora, me hace un relleno en serie. ¿Por qué me hace un relleno en serie? Porque fue el formato que yo usé en la columna anterior. Entonces, si yo bajo, bajen, vean que él llega hasta la fila 52 sin que nadie le diga. ¿Por qué? Porque él toma como referencia la columna anterior. Entonces, me devuelvo a la clase pasada, creo que fue en la clase pasada, cuando vimos las reglas, que yo les decía, nunca dejen celdas vacías. Y si por alguna razón tienen que dejar una celda vacía, que nunca sea en la columna 1. Porque la columna 1 es la que me va a marcar la referencia para todas las columnas de hasta dónde debo llegar. Entonces, vean que ahí, ¿verdad? Él hizo una serie de relleno. Ahora, vamos de nuevo al cuadrito de opciones de autorrelleno. Y lo que yo quiero es copiar la celda. Entonces vamos a seleccionar la primera opción que dice copiar celdas. Entonces vean que ya lo que hizo fue copiar la celda, ¿verdad? Ya me quitó la serie porque él lo hizo automáticamente, pero entonces yo le digo, no, todo el relleno lo quiero con la misma celda. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta aquí a todos les va funcionando? Bien. Vámonos a la tercera columna donde dice departamento y vamos a escribir ahí ventas. ¿Ok? Este es un dato de texto. Entonces, los datos de texto simplemente se van a copiar. Se van a copiar exactos. Ahí vamos a darle doble clic y vean que en todas las celdas se copió lo mismo. Ahora, igual nos aparece la opción de autorrelleno. ¿Por qué? Porque aquí lo que sí podemos, digamos, seleccionar es el tema del formato. ¿Ok? Entonces, por favor, van a darle control Z y le van a poner un relleno amarillo a la celda. Y ahora sí, van a darle doble clic en la esquina inferior derecha. Vamos a ir al cuadro de opciones de autorrelleno y vean que hay una opción que dice rellenar sin formato. ¿Ok? Eso significa que él va a rellenar todas las celdas, pero no va a copiar el formato de la primera. Vean que todas las demás las relleno sencillo. ¿Ok? A pesar de que le habíamos puesto un relleno amarillo. Muy bien. Vámonos a la siguiente columna que se llama zona cada 5. ¿Qué pasa si yo necesito hacer un relleno de múltiplos de 5? Entonces yo necesito que eso sea 5, el que sigue sea 10, el que sigue 15 y así sucesivamente. Primero le vamos a quitar los decimales. ¿Ok? Entonces, para que ustedes no tengan que ir copiando 5, 10, 15, 20, 25, lo que ustedes van a hacer es establecer un patrón. O sea que al menos tienen que rellenar 2 celdas. ¿Ok? ¿Cuál es el patrón? El patrón es de 5 en 5. Entonces usted pone 5, pone el siguiente dato, que en este caso es 10, y ahora sí va a seleccionar las 2 celdas. Selecciona las 2 celdas, se posiciona en la esquina inferior derecha, le da doble clic y con eso usted va a tener un relleno de 5 en 5. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a la siguiente columna y vamos a hacer lo mismo, solo que en esta ocasión lo vamos a hacer con una fecha. Vamos a poner la fecha de hoy.
Y vamos a poner la fecha de hoy en 8. ¿Qué fecha es? 18. 18 de abril. ¿Ok? Entonces, aplica el mismo principio. Estamos estableciendo un patrón. Entonces, vamos a seleccionar las dos celdas, ¿verdad? Le damos doble clic en la esquina inferior derecha y él va a continuar el patrón de relleno, o sea, cada 8 días. Si fuera cada 3, o sea, ustedes establecen cuál es el patrón que quieren que siga, ¿ok? Muy bien. Vámonos a la siguiente columna que dice área. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a copiar un dato. Profe, Sí, una adelante. consulta, perdón. Adelante, Raquel, por Es favor. que bueno, puse el mes con palabras. Ajá. O sea, puse 11 y puse abril con palabras. Ujú. Y luego 18 de abril, pero luego lo que veo es que me puso, digamos, 32 abril, 39, o sea, después de 25 de abril, brincó a 32, es por el formato de la celda. No sé por qué es, pero compartíme la pantalla para ver qué fue lo que pasó. Ujú. Por... Mm, Acá. Ajá, muy bien. Ajá. Ah, ok. Lo que pasa es que eso que pusiste no fue una fecha. Lo que pusiste fue un dato alfanumérico. O sea, pusiste 11 y pusiste abril. Eso no es una fecha. Ok. ¿Ok? Entonces, tenés que poner 11, o sea, si querés ponerla en año. ese formato, no hay problema, pero tenés que poner un formato de fecha. Dale arriba, por favor. Ujú. Aquí. Es que lo que estás poniendo no es una fecha. Lo que estás poniendo son textos y números. Si vos querés poner una fecha, tenés que usar el formato de fecha y después personalizar el formato. O sea, vos tenés que poner 11-4-2023. Ok, pero lo podría entonces como cambiarlo con cualquiera de estas, digamos. Por ejemplo. Ah, no. O sea, ahí lo que pasa es que, vamos a ver si me explico. Vos no tenés ahí una fecha. Lo que hiciste fue poner números y textos que pareciera que es una fecha, pero eso no es una fecha. Eso es 1 espacio A, B, R, I, L, espacio 2023. Vas a borrar todo eso, porfa. Borrar todo lo que pusiste. En la primera nada más, digamos. No, en todas. Control Shift, flecha hacia abajo y marcas todo y lo borras. Ajá. Borre todo. Delete. Delete. Que no me lo está haciendo. Suprimir. Ya. Listo. Vamos a Ahora la sí. primera celda. Ajá. Bien. Entonces vas a poner 11-4-23. Ok. Ajá. Dale enter. O sea, siempre tengo que hacerlo o con slash o con guión. Es que eso es una fecha. Eso es una Ok. fecha. Ya si vos querés que te aparezca distinto, o sea, que se vea distinto, por ejemplo, que se vea con letras, entonces vos puedes ir ahí arriba y vas a seleccionar un formato de fecha largo o como lo Ok. aprendimos antes, ¿verdad? Ok. Pero no puedes escribirlo porque eso no es una fecha, ¿ok? Ok. Tenés que Entonces usar ahora ese sí aquí formato. y lo jalo. Sí, exacto, ahí está. Ok. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver. Profe, Adelante. verás que a mí no, digamos, no me lo jala así, con esa Ajá. secuencia. Bien, ¿me compartes, Yendri, porfa, para ver qué pasaría? Sí. Creo que sí. Ajá. Ahí está. 11 de abril. Ah, bueno. Lo que pasa es
que vos tenés el software en inglés. Entonces, ahí lo que está pasando es que no tenemos posiblemente, dale borrar. Ajá. Y vas a poner la fecha al revés, o sea, vas a poner 04 11 23. Y vas a poner 04 18 23. Y ahora dale, ajá, listo. Sí. Eso es. Eso Muy bien. es. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien. Entonces, bueno, repito, lo importante aquí es que ustedes establecen un patrón, ¿verdad? Y ese patrón es el que va a seguir la opción del relleno. Muy útil, por ejemplo, cuando tenemos que hacer revisiones o cuentas por cobrar, ¿verdad? O seguimientos que cada cierta fecha o cada ciertos días, cierta cantidad de días tenemos que hacer. Bien, vámonos a la siguiente columna que se llama área. Y entonces, ahora sí, vamos a combinar textos y números. Por ejemplo, vamos a poner área 1. ¿Ok? Cuando ustedes tienen un dato alfanumérico, o sea que combina texto y número, el que manda es el número. Entonces, si en este momento, por ejemplo, nosotros le damos doble clic en la esquina inferior derecha, vean que el relleno me lo hace en serie. Porque ahí el que manda es el número. Ahora, si ustedes lo que quieren es solo copiar el dato, pues simplemente se van a las opciones de autorrelleno y le dicen copiar celdas. En ese caso, pues ahí sí solamente les va a copiar el área 1. Pero si ustedes lo que quieren es una serie, el que manda va a ser el número. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la siguiente columna que se llama fecha, día, semana. Vamos a poner la fecha de hoy, otra vez. Pero la vamos a poner en un formato de fecha larga. En este momento, si ustedes le dan doble clic en la esquina inferior derecha, se va a rellenar automáticamente, ¿verdad? Perdón que me da tos, es que no les conté que hoy hace 15 días, ¿se acuerdan que yo estaba medio enferma? Tenía COVID, chiquillos, entonces me dio COVID y me quedó una tosecita más necia. Bien, entonces. Profesora, a mí me está tirando, debe ser el formato sí de la celda porque le puse. No sé, 11, 4, 23. Y me lo cambia, digamos, a un número de texto, creo. Es un número. Entonces aquí arriba, o sea, lo que te está dando es como 40,000 algo. Porque aquí arriba ustedes pueden ver que tiene formato de número. Entonces, ahí en la flechita, ustedes van a darle clic y van a seleccionar la opción que dice fecha larga. Long date, ok. Entonces, y después ya doble clic. Exacto. Entonces, cuando ustedes le dan doble clic, vean que se hace un relleno automático. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Perdón, aquí es que tengo que... Listo. Pero resulta que ustedes dicen, no, es que yo necesito que la secuencia no incluya fines de semana. O sea, que solo sea de lunes a viernes y que de viernes brinque a lunes. Entonces, ahí donde están, se van a las opciones de relleno y vean que hay una opción que se llama rellenar días laborales de la semana o work days, creo que aparece así en inglés, no me acuerdo. Sóplenme, por favor. Sale como weekdays. Weekdays, ok, perfecto, gracias. Eso significa que si ustedes seleccionan esa opción, vamos a seleccionarla, por favor, vean que el relleno brinca de viernes a lunes, o sea que omite los fines de semana.
Esto es igual para rellenos de fechas donde ustedes necesiten quitar los fines de semana. Por si acaso a alguno le está dando vueltas ahí la pregunta de, profe, ¿y si son feriados? Y si, ok, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las funciones de fecha. En este caso solamente aplica para eliminar los fines de semana en una serie. ¿Ok? Bien. Vámonos a la siguiente columna que se llama grupo. Y en el grupo, por ejemplo, vamos a poner, digamos, Heredia. Vamos a poner Alajuela. Y vamos a poner Cartago. ¿Ok? Entonces, resulta que si yo selecciono estas tres opciones, ¿verdad? Y yo le doy doble clic en la esquina inferior derecha, vean cómo él copia esa secuencia, a pesar de que solo es texto. Él me copia Heredia, Alajuela, Cartago, otra vez Heredia, Alajuela, Cartago. Entonces me hace la secuencia de lo que yo selecciono. Eso sí, tengo que seleccionar todas las celdas que contengan la secuencia que yo quiero copiar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Vámonos a la siguiente celda, que sería la I4. Y lo mismo, pongan por favor la fecha de hoy en un formato de fecha larga. Y este relleno que vamos a hacer es un relleno mensual. O sea, yo quiero que el relleno sea 11 de abril, 11 de mayo, 11 de junio, 11 de julio y así sucesivamente. El primer paso siempre va a ser igual. Doble clic en la esquina inferior derecha. Él hace un relleno automático. Nos vamos a las opciones de relleno. Y vean que hay una opción que dice rellenar meses. Seleccionamos la opción de meses y entonces sucede lo que les acabo de decir. Él me rellena cada mes. ¿Ok? Y lo mismo se puede hacer con los años. Vámonos ya a la última columna. Vamos a poner la fecha de hoy. Le damos doble clic en la esquina inferior derecha, nos vamos a las opciones de relleno y seleccionamos la opción que dice rellenar años. Entonces vean que ahí tenemos 11 de abril del 2023, brincamos al del 24, 25 y así sucesivamente. Para los que quieran planear todas sus Semanas Santas a partir de este momento, sus cumpleaños o sus viajes, ahí está. Todos los años, para saber qué día cae mi cumpleaños. ¿Ok? Muy bien. Profe. Sí, Lidia. Perdón, tengo una duda. Adelante. Como para delimitar la cantidad de datos que nosotros vamos a hacer, bueno, que cuando lo hicimos al puro inicio, digamos, el hecho de que estuvieran las celdas como con el borde, ¿eso delimitó de alguna manera la base de datos o fue cuando yo llegué hasta la celda 52? Correcto. Cuando yo llegué hasta la celda. El borde no delimita nada. Fue que yo, o sea, a propósito estaba, digamos, relleno para que ustedes llegaran hasta donde estaba relleno. Pero en realidad él llega hasta donde usted lo haya marcado en la primera columna. Entiendo. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Muy bien. La segunda hoja en este libro es exacta. Sí. Es que yo me Ana quedé María. atrás. Ay, dígame, Ana María. Se me fue el micrófono, pero ya volví. En ese de fecha primer día del mes, Ajá. no la seguí. Es que ya muy rápido. Ok, ¿en cuál? Repetime en cuál, porfa, Ana María, para saber a dónde te quedas. En la J, en la columna J. Ah, ok. Ese es el primer, o sea, ese es el año, es un relleno anual. Entonces, lo que hicimos fue lo mismo, ¿verdad? Pusimos la fecha de hoy, doble clic, vamos al cuadro,
Y en el cuadro ves que hay una opción que dice rellenar años. Entonces, la secuencia cambia a anual. Entonces tenemos 11 de abril del 23, del 24, del 25. O sea, es la misma fecha, pero cada año. Que Ahora Chapa era sí. igual al del mes. Sí, era igual al del mes. Sí, bueno, no es Chapa, no Listo. sabía, pero es eso. Esas son las opciones, ¿ok? Gracias. Muy bien, con gusto. Bien, les iba a decir que la segunda hoja, vean que es exactamente igual a la primera. ¿Para qué? Para que ustedes hagan la práctica, o sea, para que ustedes hagan otra vez todo el ejercicio y practiquen el relleno de los datos, ¿ok? Y en el último también tienen un ejercicio de práctica donde la idea es que rellenen aquí omitiendo días de la semana, aquí el relleno de meses y aquí efectivamente con su fecha de cumpleaños, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ponen su fecha de cumpleaños, hacen un relleno anual para que sepan qué día cae los próximos meses y entonces, los próximos años y ya con eso practican, ¿ok? Muy bien, vamos a cerrar entonces este archivo. Vamos a moverlo a nuestra carpeta de ejecutados y vamos a abrir el archivo 3. Buscar y reemplazar. Muy bien. En Excel, nosotros tenemos una herramienta que es para buscar datos y para reemplazar datos. En español aparecen como control B o control L, esos son los comandos, pero en inglés en realidad es control F y control H. Ahí en la pestaña de inicio vamos a irnos a los comandos de edición, van a buscar esta lupita por favor y entonces le van a dar clic en la lupita, en la flechita de la lupita. Y vean que los dos primeros comandos son buscar y reemplazar. Si yo me posiciono en el primero, que es find o buscar, a la izquierda me aparece la etiqueta que dice cuál es esa combinación de teclas o shortcut que sirve para buscar. Control B. Y si bajamos al siguiente, que es reemplazar, pues entonces lo mismo, me va a aparecer a la izquierda la etiqueta que me parece que en inglés es control H para el replace, ¿verdad? Esas son las dos herramientas que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos aquí la base de datos. Vean que la base de datos tiene, ¿verdad? 5 columnas. Documento, fecha, código, descripción y monto. Entonces, en la cajita que está a la derecha, ahí hay algunas instrucciones. Por ejemplo, dice, buscar el documento con el código AUT 068. Entonces, nos posicionamos en cualquier celda de la base de datos. Recuerden siempre que Excel hace un escaneo, ¿verdad? De la base de datos y busca lo que ocupamos, independientemente de dónde estemos ubicados. Entonces, activamos control B, por favor, o control F. Nos va a aparecer esta ventana que se llama buscar y reemplazar. Tiene dos pestañas, una que se llama buscar y una que se llama reemplazar. Eso significa que si yo activo control B o control F, nos activa la pestaña de buscar. Y si yo activo control L o control H, nos activa la pestaña de reemplazar. Entonces vamos a buscar ahí, el documento es AUT-068. Escribimos aquí lo que estamos buscando y aquí tenemos dos botones. Hay un botón que dice buscar todos y otros que dice buscar siguiente. El que dice buscar siguiente ejecuta una búsqueda de uno en uno. O sea, si hay varios, va de uno en uno. Y el de buscar todos, si aquí hay alguien como yo que le precisa a veces, entonces buscar todos. ¿Ok? Entonces le decimos buscar todos. Y vean lo que me aparece. Me dice que
hay un valor que es AUT 068 en el libro 3. Buscar reemplazar en la hoja control B, control L en la celda A71. Entonces vean que aquí tenemos la celda A71. Ahí está el documento que estábamos buscando. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la otra búsqueda. Ah, no, la otra dice reemplazar. Bueno, antes de entrar a reemplazar, por favor, vamos a hacer otra práctica. Vamos a buscar la palabra sonaje. ¿Ok? Escriban ahí sonaje y le dicen buscar todos. Vean que hay varias celdas que dicen sonaje. Entonces, cuando yo le digo buscar todos, él hace una búsqueda y me dice a dónde, en cuáles celdas aparece esa palabra. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer otra búsqueda y esta va a decir ley. Por favor, escriban la palabra ley, le dicen buscar todo. La palabra ley aparece en varias celdas, pero no en todas aparece ni sola, ni de la misma forma, ni en el mismo orden, ¿verdad? Vean que dice dedicación ley, aporte ley. Entonces, lo que quiero es que vean cómo la búsqueda no se limita a la palabra, sino que me ubica la palabra en cualquier contenido que haya, y si todo está dentro de una celda, pues entonces me muestra todo el valor contenido en la celda. ¿Ok? ¿Estamos claros con la búsqueda? Bien. Ahora sí, vamos a reemplazar. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar la palabra ley, ahí desde donde estamos, vamos a irnos a reemplazar. Entonces, se mueven a la pestaña de reemplazar. La búsqueda se va a mantener y nos aparece una ventanita con el reemplazar. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren reemplazar ley con la palabra regla, ¿verdad? Entonces van a cambiar ley por regla y le dicen, ahora sí, igual, reemplazar va de uno en uno. Reemplazar todos, va a reemplazarlos todos de una sola vez. ¿Ok? Entonces le decimos reemplazar todos. Excel me advierte, ya está, hemos hecho 8 reemplazos. Yo le digo aceptar y vean cómo efectivamente aquí ustedes ya pueden ver cómo se cambió la palabra ley por la palabra regla. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos al cuadrito de instrucciones. Dice reemplazar el año de las fechas del 2013 al 2021. Entonces, me posiciono en cualquier celda, le doy control L, busco 2013 y los reemplazo por 2021. Reemplazar todos. Dice ya está, hemos hecho 230 reemplazos. Y vean cómo efectivamente en la columna fecha todos los datos pasaron de ser del 2013 al 2021.